Hola a todos, presento este video para explicar cómo es que se lee la tabla de reporte de señales de SignalPix. Como podemos ver, la tabla pues presenta la semana en el cual se dan las señales, las casillas que tenemos en vertical. Tenemos la casilla de Signals, en donde encontraremos o podemos ver los pares en los cuales se darán las señales específicas. Tenemos la casilla de posición, donde veremos si la señal que se está dando o la proyección que se está dando es de compra o de venta, ¿de acuerdo? Tenemos la casilla del precio de entrada, el cual será el precio donde se entrará. Esto es independiente si es una orden instantánea o pendiente. Eso es independiente, simplemente se pone el precio de entrada. Tenemos las casillas de los niveles, que luego se los explicaré en la gráfica. Los niveles son un stop loss en precio de entrada, o el primer objetivo, segundo objetivo, tercer objetivo, el nivel de stop loss, ¿verdad? El nivel de pérdidas. Y aquí tenemos una casilla de total de picks, del total de profits, ¿verdad? De cuántos niveles se tocó dicha señal o tocó dicha orden. También tenemos una casilla de máximos, la cantidad de picks máximos que logró tocar esa orden, y la cantidad de picks mínimos, así como la condición de la orden misma, si está cerrada o está abierta o se dejó en close open, que significa puede ser cerrada o abierta, eso a criterio del inversor. Tenemos en la tabla también la simbología, que es muy fácil de leer. El verde son los profits, ¿verdad? Que se determinan por la cantidad de picks positivos en los diferentes órdenes, y la simbología del color rojo, que nos da las pérdidas o los, ¿verdad? Que significaría los stop loss tocados, ¿verdad? Los stop loss tocados. También estos mismos colores pues lo tenemos en las posiciones de compra y de venta respectivamente, son los que se repiten. Tenemos el color amarillo, que es de 0 picks. En este caso, si el precio pues toca el stop loss en el precio de entrada, entonces la orden podríamos decir que quedó en 0 picks. La de no aplica, ¿verdad? Son estas, por ejemplo, que el precio no llegó al nivel 2 o no llegó al nivel 3, o que el precio no tocó el precio, ¿verdad? El stop loss en precio de entrada, o no tocó el stop loss. Entonces en ese caso pues se pone en el color gris, que significaría no aplica. Y la de los dos colores estos, el azul, que significa la condición, si está abierta, y el close, que también es de color gris, si está cerrada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a explicar un poquito entonces cómo es que se lee la tabla. Ahora sí, vamos a poner el primer ejemplo, que es el australiano yen. Aquí la tenemos, esta señal. También tenemos una segunda columna, que es las señales iniciales y las reentradas. O sea, son mismas señales, simplemente que se reentra, o sea, que nuevamente se vuelve a entrar, ¿de acuerdo? Además de la casilla o fila del total, en donde vamos a sumar la cantidad de posiciones, ¿verdad? La cantidad de posiciones, el total de operaciones que tocó el precio de entrada, igual que el total de operaciones que tuvimos en el primer profit o primer nivel, el total de operaciones que tuvimos en el segundo y en el tercero, así como el total de TPs o profit que tuvimos durante la semana en las distintas órdenes, así como el total de stop loss, el total de máximos en profits y el total de mínimos en profits, ¿de acuerdo? Esos son los totales que se manejan en esta tabla, que aquí los podemos ver. Bueno, ahora sí vamos a explicarlo ya con ejemplos claros. En la gráfica respectiva vamos a tomar como ejemplo el australiano yen. Tuvimos una posición de compra
como podemos ver en el precio de 86.700. La vamos a ver en el gráfico del MetaTrader. Podemos ver que respectivamente entramos en el precio de 86.700. Ese era el punto de entrada, ¿verdad? de dicha orden. Esta orden y proyección específica se dio el pasado domingo, si no me equivoco. Vamos a deshabilitar el día, o sea, fue domingo 27, pero bueno, aquí en el servidor del MetaTrader la tenemos para el día de 28. La entramos aquí, ¿verdad? En este punto. Entonces vamos a ver cómo se lee. Lo que podemos ver en esta gráfica son claros los niveles. Tenemos un nivel de precio de entrada. Voy a cambiar el color, ¿verdad? Tenemos un nivel de precio. Vamos a ver, tenemos un nivel de precio de entrada. Tenemos un nivel de precio de entrada, un nivel de stop loss y los niveles de profit. Para aquellas personas que todavía no comprenden esto, estos son los distintos niveles. Todos son los niveles de profits en este caso, porque es lo que estamos marcando en nuestro volumen de color verde, o en el bloque de color verde, y la zona de stock con el bloque de color magenta, con el stop loss, pero respectivo. Entonces ahí tenemos todos los niveles de dicha orden. Así que entramos al precio de entrada. Entonces ya en este reporte vamos a verlo como se entiende. Vemos que cuando se da la orden, pues el precio pasa casi de inmediato. Este es un gráfico en H4, ¿verdad? Pasa prácticamente de inmediato a la zona de profits, ¿verdad? A la zona de beneficios, dándonos, vamos a ver un total en ese momento de unos casi 40 pics. Vamos a redondearlo, casi unos 40 pics o 35 pics. Bueno, aquí ya se sugiere, una vez que la orden ya está en positivo, pues que el inversor, el que está siguiendo la señal, el que la está copiando, pues pueda mover el stop loss al precio de entrada, si así lo desea. Si no, pues igual ya tenemos los parámetros. O sea, los parámetros son fijos, no se modifican, a menos de que se diga lo contrario y se haga una modificación en la señal. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué significa esto? Entonces, si el inversor es precavido y coloca el stop loss, que lo teníamos aquí, el precio de entrada, cuando el precio está en positivo, pues nos podríamos haber evitado la caída súbita que tuvimos el día lunes por la tarde, si no me equivoco, con el lanzamiento del misil de Corea del Norte, ya que este movimiento fue a causa de eso, ¿verdad? Esto pasó con el dólar yen, el australiano dólar, el australiano yen, dólar franco, que va correlacionado con el dólar yen. Entre ellos, pues pasó este movimiento brusco. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. No digo que la persona pues haya cerrado la operación de inmediato, porque esto fue casi instantáneo, casi no dio momento para haber previsto esto. Así que la persona tenía dos opciones: haber puesto el stop loss al precio de entrada ya varias horas después, ¿verdad? Ya casi 12 horas, porque estamos hablando de casi 3 velas de 4 horas que se fueron a ese máximo, o haber dejado el stop loss al precio, bueno, el stop loss original, ¿de acuerdo? Entonces con esto nosotros podemos verificar acá en nuestra tabla para ver la lectura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si la persona o el inversor puso el stop loss al precio de entrada, pues en el mejor de los casos sale con 0 pics. Obviamente no digo que salió con los 40 pics, porque el primer objetivo de esa orden era 77 pics, ¿verdad? El primer objetivo de esa orden era 77 pics al precio 87455, pero no llegó hasta ahí. Entonces
En el peor de los casos se fue al stop loss y perdió 66 pics. ¿De acuerdo? Eso es lo que está indicado en este reporte de señales para que se entienda. Si fue precavido y puso el stop loss al precio de entrada, se va con 0 pics, y si no lo fue y dejó el stop loss original, pues se pierde 66 pics. Y los demás TPs, como está en gris, no aplican en este caso, y el total de TPEX, pero en este caso fue de 0. Eran 5 Profix, eran 5 niveles de Profix, lo podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Eran 5 TPs como máximo para la proyección, que no se dieron en esa primera orden, lamentablemente, por lo del lanzamiento del misil de Corea del Norte, y pues ni modo, el mercado reaccionó en contra y se va. Entonces aquí lo tenemos. En el mejor de los casos 0 pics, en el peor de los casos 66 pics negativos. Aquí lo tenemos. Ahora sí podemos explicar mejor qué significa esto de maximum pics y minimum pics. Esto significa donde tocó el nivel mínimo con que tocó el precio una vez ya en proceso, y el nivel máximo, el nivel mínimo y el nivel máximo con que toca el precio ya una vez que la orden esté colocada. En este caso el nivel, vamos a ver, el nivel mínimo que toca es de 0 pics, ¿verdad? Que es el del precio de entrada cuando el precio se nos devuelve, ¿verdad? Ese es el nivel mínimo, y el nivel máximo que nos toca, pues en este caso fue negativo o en contra, perdón. El nivel máximo, recordad que es positivo, es el de 0 pics, y el nivel mínimo que nos toca pues es el stop loss, ¿de acuerdo? Ahora sí ya queda nivel, en este caso el nivel máximo y el nivel mínimo que nos toca. Los niveles máximos siempre van a ser en positivo y los niveles mínimos pues en negativo. Así lo tenemos acá, ¿de acuerdo? El nivel máximo 0 pics y el nivel mínimo 66 pics. Esto pasó prácticamente con estas 4 órdenes en ese momento. Vamos a seguir ahora con el ejemplo de la reentrada en el mismo australiano yen, ¿verdad? Misma orden, australiano yen, misma proyección, mismo precio, 86.700, podemos verlo, ¿verdad? 86.700. Ahora, ¿qué pasa? En el gráfico tenemos un repunte, o sea, la proyección, como le digo, la proyección es semanal. Así que esto se mantiene, a menos de que ya el precio pues haya seguido hacia abajo, y eso ya anula la proyección, ¿verdad? Hubiera anulado la proyección, pero en este caso pues la proyección seguía siendo válida. El precio toca en este caso el stop loss. Obviamente todo esto es un rango de movimiento donde el precio se puede mover. Es una orden pues casi, podríamos decir, swing semanal. Entonces a partir de acá el precio empieza a repuntar. Entonces, que ya teníamos el mismo precio de entrada, se podría haber entrado de inmediato en ese momento, ya nos había confirmado, o con una orden pendiente del tipo buy stop, ¿verdad? Compra pendiente. Entonces, ¿qué pasa? El precio rompe de inmediato y se va al primer objetivo ya previsto, al primer TP. Pues tenemos el primer TP logrado en este punto, y el precio parece que se dirige al segundo nivel. ¿Qué se puede hacer acá? Ok, incluso desde antes que el precio tocara el primer objetivo, lo que siempre se va a sugerir, sin necesidad de que el proveedor de señales, ¿verdad?, les tenga que decir muevan el stop loss al precio de entrada, ustedes deberían tenerlo ya en el precio de entrada, ¿de acuerdo? No sé, con un mínimo de 20 pics o 30 pics en positivo, ya una vez que el precio está ahí, ya se puede mover el stop loss al precio de entrada. Con eso nos evitamos que movimientos inesperados nos saque en pérdidas. Bueno, en este caso se va directo hasta el primer objetivo,
¿verdad? En este caso lo tenemos directo hasta el primer objetivo. Logrado. Y podríamos estar reservados ya con el stop loss al precio de entrada. Si no se quiere mover el stop loss al precio de entrada, pues ni modo, lo dejamos en el que está, ¿verdad? En el original. Entonces tenemos esas dos alternativas siempre. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Ahora, suponiendo que la persona dice va a tocar el segundo nivel, la persona fácilmente en este momento, la persona fácil o el inversor en este momento puede colocar el stop loss al TP1, puede colocar el stop loss al primer nivel objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Al colocar ese stop loss al nivel objetivo, el precio se nos devuelve y nos saca de la operación. Listo, ni modo, ya ganamos, ¿no? Ya ganamos. En este caso la señal venía a partir de aquí. Este era nuestro precio de entrada y listo. Ya sacamos el primer objetivo. Movimos el stop loss al primer nivel y listo. Ya no hay que hacer más reentradas en este caso porque no tendría ningún sentido. Estaríamos en una peor posición. No sabemos realmente si el precio va a llegar hasta los 5 niveles o se nos va a devolver nuevamente al punto de entrada. Entonces ahí no tenemos parámetros muy fiacentes para hacer una reentrada. Entonces en este caso ya la persona que movió el stop loss al primer nivel, al primer TP, ¿verdad? Persona que movió el stop loss al primer nivel ya quedó fuera de la operación. Y en ese caso habría atendido el primer objetivo ya garantizado, que superaría por unos cuantos pics a la primera orden inicial, ¿de acuerdo? Este es el caso para saber leer y lo que se obtuvo, ¿de acuerdo? Ahora, si la persona solamente movió, en el caso de que la persona solo movió el stop loss al precio de entrada y lo dejó ahí, en este caso pues si el precio retorna, se pone un poco feo, obviamente. Aquí la persona, por el miedo de perder todo lo ganado, la pudo haber sacado aquí, pero esto no en este caso yo no lo contabilizo, ¿verdad? Porque cualquier persona lo pudo haber sacado acá o acá o acá, ¿de acuerdo? O aquí desde algún momento, pues eso no se contabiliza y no tiene ningún sentido. Para poder generar este reporte, yo genero este reporte con los niveles tocados. De hecho ahora al final voy a dar énfasis a eso. Yo lo genero con los niveles tocados. Si es que toca el precio de entrada, toca el primer objetivo o toca stop loss o alguno de los demás objetivos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la segunda opción es que la persona haya dejado el stop loss al precio de entrada y el precio nuevamente retorne, vuelva al nivel 1 y se va al nivel 2. Entonces en este caso garantiza el nivel 2, ¿verdad? Garantiza el nivel 2 totalmente y listo. Si es que la persona optó por tener el TP abierto, o sea el Profit abierto, entonces ahí las tendríamos. Entonces, ¿cómo tenemos aquí la lectura? ¿Cómo tenemos acá la lectura? Tenemos el australiano yen, tendríamos el segundo objetivo, ¿de acuerdo? 2 de 5. Y ahí ya se nos frenó el mercado, ya no tenemos más. Hasta aquí llegamos. Esto es lo que nos da el mercado. La persona pudo haber puesto el profit al segundo nivel y hasta ahí terminar, ¿de acuerdo? Entonces si la persona deja la operación abierta, pues ahí la tendríamos como close open o cerrada, independientemente de cuál haya sido la decisión del inversor. Entonces en este ejemplo lo que tenemos es que solamente hubieron dos niveles que fueron tocados desde la orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvimos el nivel máximo tocado, que fue el TP2, y el nivel mínimo, ¿no? Porque fue hasta aquí, el nivel mínimo, que fue el primer objetivo. En esta orden no tuvimos, ¿verdad? No tuvimos precio de entrada, no hubo precio de entrada y tampoco hubo stop loss y
y tampoco hubo en los otros TPs. Entonces tuvimos un máximo y un mínimo, máximo TP2, mínimo TP1, y eso es lo que estaría contabilizando en el reporte de señal. Eso es lo que yo contabilizo en el reporte de señal, el máximo que se pudo haber obtenido y el mínimo que se pudo haber obtenido. Si el máximo o el mínimo que algún inversor quiso cerrarla antes, eso ya variará. Eso varía independientemente. De acuerdo, aquí lo reportamos, total de profits 2 de 5. Eso digamos con el australiano yen, un ejemplo específico. Podemos poner el ejemplo también del australiano dólar. El australiano dólar yo puse dos entradas distintas a inicio de la semana. Voy a ver si... Ok, sí, australiano dólar. Aquí, el australiano dólar yo puse dos opciones distintas a inicio de la semana. Si no me equivoco, esto, vamos a ver, aquí lo tenemos en H4. Ok, aquí tenemos la orden original, que ya la traíamos desde semanas atrás. El primer objetivo garantizado, ¿verdad? Que es lo que los estamos contabilizando en esta primera orden, y con el precio y con el stop loss al precio de entrada. Pero aquí estamos contabilizando una segunda orden, que esta la contamos aquí en este precio, que esto es lo que quería que vieran. Dice el precio 79.571, 79.571, que es este. Se dio una orden de apertura en este punto. E igual, la misma historia que en la anterior, el precio iba bien. El precio iba en este caso iba hacia el primer objetivo de la segunda entrada, pero rápidamente se nos va en contra. Se sugirió poner como stop loss este punto, obviamente entonces se toca. ¿Qué pasa aquí? Dos opciones. Cuando el precio estaba acá, el inversor conservador pues pone casi de inmediato su stop loss al precio de entrada, o si no, se deja el stop loss original. Esto obviamente es una orden modificada, que se especifica como señal, obviamente bajo esta proyección y bajo los niveles que ya se tenían originalmente semanas atrás. Entonces, ¿cómo se lee esto en la tabla? Stop loss al precio de entrada 0 pics, y stop loss al precio original, pues se pone la cantidad de pics que ya se podían perder, que en este caso eran 55, ¿verdad? Entonces máximo pics 0, minimum pic 55, orden cerrada, obviamente se perdió, entonces orden cerrada. Lo interesante es que esta orden del australiano dólar nos vuelve a dar reentrada, ¿verdad? El precio retorna bruscamente. Esto, si no me equivoco, esto fue a causa lo del día lunes del misil, como repito, todos estos pares, toda esta caída súbita pues sucedió por lo del misil. Pero bueno, el precio vuelve al punto de entrada, muy interesante, toca un mínimo, hay un rechazo importante que nos da para volver a entrar en la señal, bueno, para volver a entrar en este par, y nos vamos directamente al primer objetivo. O sea, una vez aquí, yo creo que ya hay que decirlo de una vez, el inversor tiene que poner de una vez el stop loss al precio de entrada. Y además, en esta orden, si bien esta era la proyección original, esta es la proyección original, todo esto es el stop loss, o sea, es un stop loss grande, pero yo en la orden lo tenía, o sea, a nivel de señal yo había puesto este stop loss como sugerido, este nivel, de acuerdo, este nivel ya lo había tocado, ya había cumplido con la meta de tocarlo, así que
Ese fue el stop loss sugerido para la reentrada. Así que yo no puse el stop loss original de hace 2 semanas, sino que este fue el stop loss sugerido para lo que fue esta semana. Entonces, ¿qué está? Ahora el precio pues está aquí, está siendo algo rechazado cerca de este nivel. Esto nos da un indicativo de que va a ser tocado muy pronto. Así que solamente es de tener paciencia y de esperar. Seguro pueda volver a tocar este nivel y después impulsarse. Eso lo puede hacer el precio con mucha facilidad. Pero simplemente era para que vieran un poco de cómo se maneja o cómo manejo yo las proyecciones, las gráficas y cómo se dan un poco las órdenes. Entonces, volviendo a la tabla de reporte, ahí la tenemos, ¿verdad? Australiano dólar, mismo precio de entrada que la original, 79.027. Se obtiene el primer objetivo, no se ha logrado ni el nivel 2 ni el nivel 3. Ahora esto voy a aquí aclarar un poco lo de los niveles. Esto se modifica obviamente. En esta semana el máximo de niveles pues fueron 3. O sea, fueron 3. Si en la próxima semana alcanzamos en alguna de las señales los 8 niveles, pues vamos a tener 8 TPs, ¿verdad? Eso va a ser independiente. Ves que cada señal tiene distintos. Tenía 5, 4, 5, 3, 4, 2, 8, 3. Eso independientemente. Entonces, bueno, para no salirnos, ahí teníamos el australiano dólar. Una de 5, 54 pics fue el máximo y 54 pics el mínimo en esta nueva orden en reentrada. Vamos a verificar eso. Claro, ¿verdad? Claro, tenemos la entrada, máximo y mínimo, ¿verdad? Porque el precio pues vino y bailó. Entonces significa, si alguien había puesto en este punto, o sea, cuando el precio está aquí y alguien puso el stop loss en el nivel 1, pues en esta vela gatillo se tendría que haber salido de la operación, ¿verdad? Ya automáticamente. Este gatillo ya fue el NFP, ¿verdad? Esto es el NFP. Uno dirá, ¿verdad? Qué increíble que vamos a ver. Uno dirá, qué increíble que el NFP solamente haya sido esto y que un simple misil haya sido todo esto. Una caída súbita. Bueno, eso va entre paréntesis. Entonces ahí lo tenemos. Entonces el mínimo que pudo haber sacado la persona, el inversor, en esta orden, tuvieron que haber sido 54 pics, lo mismo que el máximo. Yo no contabilizo en dónde está ahorita el precio, en dónde queda el precio, porque repito, yo solamente contabilizo el precio cuando toca los niveles. No me va a salir por la tangente diciendo que no, es que cerramos operación en más de 54 pics. O sea, yo nada más contabilizo los pics que están entre los niveles, ¿de acuerdo? Si una persona sacó la operación aquí antes de cerrar el mercado, pues sacó más pics que lo que está registrado en esta tabla. Sacó más pics de lo que está registrado en esta tabla. Eso es un hecho, ¿verdad? ¿Ves? 54 pics. Habría sacado cerca de 70 pics. Cerca de 70 pics. Esa es una realidad. Bueno, para terminar vamos a poner también el ejemplo del dólar franco. Ya vimos cómo leímos una operación en negativo, una operación digamos con reentradas. El dólar franco fue otra de esos trades que tuvimos que reentrar. Aquí la tenemos, la primera operación, ahí está, buy, mismo precio, 95.479, 95.479 con la reentrada, precio de entrada, ahí lo tenemos, 95.479, ¿de acuerdo? Entonces hicimos la primera operación a inicio de semanas también, la hicimos aquí. Vamos a ver en este servidor, en este server, iniciamos la semana día 28 en lugar de 27. Entonces más o menos estamos acá. Pues aquí se da la señal, automáticamente pasa positivo. Casi la misma historia, ¿no? Unos 15
Sí, más o menos 16 pics positivos. Unos 16 pics positivos, el precio se devuelve al punto de entrada y luego viene lo del misil, ¿de acuerdo? Viene lo del misil. Recordar que este par está correlacionado con el dólar yen. Entonces viene lo del misil, cae abruptamente, ahora tuvo dos caídas abruptas. Además el stock loss de este era pequeño, era apenas de 36 pics. Obviamente uno esperaría que se hubiera ido al primer objetivo en el día lunes prácticamente, pero no fue así. El profit era de 45 pics más o menos, 45 pics. Entonces la misma historia, es cierto, este par apenas tuvo 15 pics o 18 pics positivos según lo que acabamos de ver. Entonces una de dos, el inversor conservador pone el stop loss al precio de entrada, o si no, pues se va y pierde los 36 pics, ¿de acuerdo? Operación cerrada, close, no hay más. El maximum 0 pics, porque eso fue lo que obtuvimos, y mínimo 36 pics. Vamos a explicar eso nuevamente, ¿verdad? Porque se da el precio de entrada, el precio retorna, eso fue nuestro máximo, el precio se va al stop loss, ese fue nuestro mínimo. Entonces, si la persona no tuvo el stop loss, el precio de entrada, pues obviamente se pierde el stop loss, no pasa nada. Eso era lo que se tenía pues previsto, lo que se tenía previsto desde el inicio. En la reentrada tenemos, como dijimos, nuevamente el precio original y vemos que se tocaron los 4 niveles. Se tocó el nivel de stop loss en precio de entrada, se tocó el primer objetivo, el segundo objetivo y el tercer objetivo. Lo curioso es que sí se tocaron primero los 3 objetivos de los 4 antes del precio de entrada. Vamos a verlo cómo es. Vamos a ver cómo fue lo que pasó. Ok, después de lo del misil el precio empieza a recuperar. ¿Cómo pudimos mantener la proyección de inicio de la semana nuevamente vigente para el resto? Por esto, ¿no? Porque hay un rechazo contundente cerca de los niveles inferiores. Hay una vela que nos dice que va a haber continuación y va a haber una recuperación. Esto se llama púa también. Esto se llama púa. Entonces hay una continuación. Entonces se da nuevamente la orden de reentrada al precio original. Esta era un poco más complicada que las reentradas del australiano dólar al australiano yen, que parecían más claras. Así que esta orden la pongo a disposición nuevamente, la puse en el mismo precio de entrada y listo. Y ahí estuvo casi un día completo, hasta que el precio levanta y tira el primer objetivo. Para primer objetivo garantizado y listo. Vuelvo a repetir, antes de que el precio, digamos, ya el precio estando aquí, ya el inversor debería haber puesto el stop loss al precio de entrada, para no verse sorprendido de una caída súbita. Entonces se obtiene el primer objetivo. Si el inversor dejó TP fijo el primer objetivo, pues listo, y ya tiene este trade ganado, ya no hay más. A menos de que quiera hacer el de entrar al primer nivel y dejar el stop loss aquí, a menos de que quiera hacer eso, pero eso ya dependerá de él. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera así el caso, ahí lo tenemos, 45 pics garantizado, que incluso supera por 9 pics el de la pérdida inicial. ¿De acuerdo? Bueno, si tenía el TP abierto hacia un segundo objetivo, por aquello, sabemos que hay inversores más arriesgados, tendríamos el segundo objetivo logrado, ¿verdad? Aquí va,
Hubo un pequeño retroceso, va y toca el segundo nivel, ¿de acuerdo? Segundo nivel logrado. Aquí la persona que ya tenía el stop loss al precio de entrada lo podría haber puesto aquí, ¿no? Tendríamos el stop loss al primer nivel. Pero curiosamente en el segundo nivel el precio no logra tener retorno hacia abajo, sino que se impulsa nuevamente hasta el tercer nivel. Tercer nivel ganado. Linealmente tocó el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de forma consecutiva, sin tanto retroceso, así como se esperaba a inicio de semana. Y perfecto. Y todo parecía que se iba a ir al cuarto objetivo. Vamos a verlo, ¿ves? Aquí teníamos el cuarto objetivo. Entonces se alcanzó 1, 2, 3 objetivos de forma automática y parecía que se viera el cuarto objetivo. Pero no fue, ahí sí se retornó. Entonces, en el mejor de los casos, si una persona colocó el stop loss al segundo nivel, se va con 80 pips garantizados en esta operación. Si dólar franco, 80 pips garantizados. ¿De acuerdo? 80 pips garantizados en esta operación. Y si lo tenía en el tercer nivel, pues con 120. Ahora, esta caída también tiene explicación. Esta caída se da con el NFP. Esta caída se da con el NFP. Esto es la noticia del NFP. Perdón, no, la caída del NFP es esta. La caída del NFP es esta. Aquí la tenemos. La caída del NFP es esta. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí donde juega a veces la mala suerte del inversor. Que si el inversor estaba aquí y dejó el stop loss al punto de entrada, esperando de que se fuera al cuarto nivel, pues se habrá ido sin nada en el peor de los casos, porque fue el nivel mínimo que tocó, el stop loss, el precio de entrada. ¿Vieron? Esto habrá sido el peor de los casos. Y aquí lo tenemos, stop loss, precio de entrada. En el peor de los casos de que no se haya querido cerrar ninguna de las operaciones en los niveles. Entonces ahí lo tenemos registrado. Máximo 3 objetivos, 120 pics, mínimo 0 pics, no bajó más. De hecho, después del NFP ya volvió a retomar la alza. Después del NFP vuelve a retomar la alza y quedó entre el segundo y tercer nivel. Que eso pues aquí yo no lo contabilizo. Tal vez ahí en la tabla tendría que haber puesto precio de cierre, pero no tiene mucho sentido, ya que, como vuelvo a repetir, yo solamente manejaré los niveles tocados. Y de hecho aquí lo tengo explícito. Aquí está explícito, aquí lo puse en nota. Dice, en esta tabla se muestran todos los niveles que tocó el precio en los pares tradeados. El total nos indica la cantidad de pics posibles que se alcanzaron durante la semana. ¿Ves? Bueno, aquí está la nota, de hecho, y se lee bien. Pues esto es lo que se pudo haber alcanzado en la semana. Y esta tabla morada, que la tengo aquí, que dice resultado probable, se obtiene restando los maximum picks, o sea, se suman todos los máximos, que nos da 8.41, y se resta por los stop loss. Entonces esto nos da tal vez como un neto de resultados probables. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, el inversor no dejó el stop loss al precio de entrada, entonces lo dejó con el stop loss original. Entonces el máximo que se alcanzó simplemente se resta con esos stop loss, ya que esto es muy ideal, ¿verdad? Colocando el stop loss al precio de entrada. Colocando el stop loss al precio de entrada, esto es lo que se tuvo. Si no fue así, sería esto, 6.17. Si solamente se optó por el primer TP, ¿verdad? Si solamente se optó por el primer TP, y por eso aquí están los minimum picks, y dejándolos obviamente el stop loss al precio de entrada, pues esto fue lo que se alcanzó durante esta semana. Esto se hace por motivo de que, no sé, hay muchos servicios de señales que te dicen
Se cerró con menos 3 pics negativos o menos 15 pics negativos cuando habían tal vez un stop loss amplio, y eso pues deja muchas dudas, la verdad, porque no es muy transparente, no se sabe realmente si todos los inversores cerraron como lo dijo el proveedor. Porque yo puedo decir tal vez aquí, y está bien a veces avisarlo, porque el proveedor puede estar aquí en la pantalla y decir, cierren operación aquí, ¿verdad? Cierren operación aquí, y él obviamente contabiliza todo esto, entonces contabiliza todo esto, pero el inversor no estaba, el inversor seguro tocó acá, de acuerdo, el inversor le tocó cerrar acá, o en el peor de los casos se fue directo hasta aquí. Entonces el proveedor dice, el proveedor indica esto en el reporte de señales, plus, pero el inversor esto, ¿verdad? El inversor esto. Entonces con esta tabla aquí podemos saber, como al menos yo manejo esto de los niveles, cuál fue la cantidad de pics que se pudo haber sacado en la semana, ¿verdad? Yo no digo que cerré aquí, sino que se pudo haber obtenido esta cantidad, se pudo haber obtenido esta cantidad, se pudo haber obtenido esta cantidad, o se pudo haber obtenido esta cantidad, independientemente de la tabla, y así pues se puede dar un reporte más transparente y también más, tal vez con más exactitud, ¿verdad? Con más exactitud. Bueno, así es más o menos como se trabajaría esto. Esto se actualizaría cada semana. Vendría la del 1 de septiembre. Para el... Ya sería 2. Del 1 de septiembre al 7 sería la próxima, la que se estaría reportando. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo. Espero que se haya entendido el video y cómo es que se lee la tabla de reporte de señales de SignalPix. Recordar que estas tablas también pues no solamente está ligada a las señales, sino también a las proyecciones, ya que de ahí salen todas, salen de las proyecciones. Bueno, eso es todo, me despido, buenas noches.